La palabra que crea tu destino. Aprende cómo los antiguos manifestaban milagros con solo una frase. Introducción: el misterio de la palabra que da forma al destino. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sentido que existe un poder invisible en la voz. En cada cultura, en cada rincón del mundo, se ha repetido la idea de que la palabra no solo comunica, sino que crea. En el susurro de un rezo, en el eco de un mantra, en la promesa hecha bajo las estrellas, se ha escondido la misma convicción, que hablar es sembrar destino. No es casualidad que los textos sagrados comiencen con un verbo, con una declaración de existencia. En el principio era la palabra, dicen las escrituras, recordándonos que antes de cualquier forma, hubo sonido, vibración y conciencia. La palabra es la herramienta más antigua del ser humano, y también la más sagrada. Con ella, los antiguos encendían fuegos, invocaban lluvias, sellaban pactos y movían montañas. No necesitaban templos lujosos ni rituales complicados, bastaba una frase pronunciada con total certeza para abrir las puertas del misterio. Las civilizaciones entendían algo que hoy hemos olvidado: cada palabra es un acto mágico, un decreto que vibra en la red del universo. El sonido es energía, y la energía responde a la intención. Cuando hablamos, lanzamos una frecuencia que busca su reflejo en el mundo. Por eso, las palabras que repetimos con fe son semillas que florecen tarde o temprano en nuestra realidad. Sin embargo, el poder de la palabra no reside únicamente en el aire que la transporta, sino en la conciencia que la sostiene. La misma frase puede ser vacía o milagrosa dependiendo del estado interior de quien la pronuncia. Los sabios de la antigüedad lo sabían: para crear con el verbo, el corazón debía estar alineado con la intención y la mente debía permanecer limpia de duda. De allí nacieron las oraciones, los decretos y las fórmulas sagradas, no como supersticiones, sino como tecnologías espirituales que operaban a través del sonido, la emoción y la creencia. En este libro aprenderás a redescubrir ese conocimiento perdido. Te invitaré a mirar la palabra no como un simple vehículo del pensamiento, sino como la materia prima de tu destino. Cada frase que pronuncias es una declaración de lo que estás dispuesto a permitir en tu vida. Si hablas desde el miedo, atraes más miedo; si hablas desde la abundancia, convocas abundancia. El universo es un espejo que responde a la frecuencia de tu verbo. Y cuando descubres tu palabra de poder, aquella frase que vibra en total armonía con tu propósito, comienzas a moldear la realidad con la misma fuerza con la que el Creador pronunció el primer sí. Vivimos rodeados de palabras, pero pocas veces somos conscientes de su peso. Las usamos para llenar silencios, para distraernos o justificar nuestras limitaciones. Pero los antiguos no hablaban por hablar. Cada palabra era medida, cada frase era un puente entre lo humano y lo divino. Ellos sabían que el verbo podía bendecir o destruir, abrir caminos o cerrarlos. En tiempos donde el lenguaje se ha vuelto ligero y superficial, recuperar el respeto por la palabra es recuperar el poder de manifestar. Este camino no trata solo de repetir afirmaciones positivas, sino de entender la mecánica espiritual que las hace efectivas. La palabra creadora surge cuando el alma y la voz se funden en una sola intención. No basta con decirlo, hay que sentirlo, creerlo y vivirlo. Es un proceso de alineación entre pensamiento, emoción y acción. Cuando estas tres fuerzas se unen, la palabra se convierte en un decreto universal, y el milagro deja de ser una excepción para convertirse en un modo de existencia. A lo largo de estas páginas exploraremos cómo los antiguos comprendieron la relación entre sonido y creación, cómo las civilizaciones usaron frases sagradas para sanar, atraer prosperidad y conectar con lo divino. Pero más allá del conocimiento histórico o simbólico, este viaje será profundamente personal. Te acompañaré a descubrir tu propia frase de poder, esa palabra que resuena con tu esencia y que puede transformar la dirección de tu vida. Porque el misterio de la palabra que da forma al destino no es un secreto reservado a unos pocos. Está dentro de ti, en cada pensamiento que pronuncias en silencio, en cada frase con la que te describes y en cada promesa que haces al universo. Eres un creador con cada palabra que eliges, y este libro es una guía para recordar ese poder. Las palabras que digas a partir de hoy no solo contarán tu historia, sino que escribirán tu futuro.
Capítulo 1. El sonido que dio origen al universo. Antes de que existiera la forma, antes de que el tiempo comenzara su danza, solo había silencio. Un silencio tan profundo que contenía en sí mismo todas las posibilidades. Fue en ese vacío inmenso donde una vibración se alzó, una nota pura que rompió la quietud y dio origen a todo lo que es. Los antiguos llamaron a ese primer sonido el verbo, el aum, el u, el logos, el soplo divino. Cada tradición lo nombró de un modo distinto, pero todos coincidieron en algo esencial: el universo no comenzó con una chispa de materia, sino con una vibración de conciencia. El sonido fue la primera manifestación de la energía creadora. Los sabios de la India afirmaban que nada brama, el universo es sonido. En las culturas egipcia, maya y tibetana también se repetía esta idea. Cada estrella, cada átomo, cada ser vivo es una partitura vibrando dentro de una sinfonía cósmica. Todo lo que existe tiene su frecuencia particular, su nota esencial, y cuando algo se desarmoniza, surge el caos. Por eso, para los antiguos, la clave del equilibrio consistía en restaurar la armonía del sonido original. En sus templos y rituales, el verbo no se usaba para hablar de lo cotidiano, sino para resonar con el ritmo del universo. Los sabios sabían que el sonido no era un mero vehículo de comunicación, sino un puente entre dimensiones. Al pronunciar una palabra, el aire vibra, y esa vibración se expande, toca la materia, afecta la mente y finalmente alcanza los planos invisibles. Cada palabra es una onda que no desaparece, viaja, choca, se transforma, pero nunca muere. Así, cuando una civilización entera cantaba himnos o mantras al amanecer, no solo expresaban devoción, sino que mantenían viva la conexión entre lo humano y lo divino. Entendían que el sonido sagrado no pedía, sino que evocaba. No rogaba, sino que recordaba la unión entre el Creador y su creación. La ciencia moderna empieza a redescubrir lo que los antiguos sabían por intuición. La física cuántica habla de cuerdas vibrantes como el fundamento de la materia. La medicina energética estudia cómo las frecuencias afectan las células y la mente. Y los experimentos con sonido demuestran que la vibración puede modificar estructuras físicas, desde el agua hasta el ADN. Todo esto confirma una verdad ancestral: el universo entero responde a la frecuencia de quien lo observa, y la palabra humana es una de las herramientas más poderosas para alterar esa frecuencia. Imagina por un momento que tu voz es un instrumento afinado con el cosmos. Cada vez que hablas, tu sonido personal interactúa con el sonido del universo. Si tus palabras son de amor, paz o gratitud, tu vibración se eleva y sintoniza con las corrientes más luminosas del campo universal. Pero si tus palabras son de miedo, duda o resentimiento, tu frecuencia se distorsiona, y con ella, la realidad que experimentas. Este principio es más que una metáfora, es la ley de resonancia, el principio que rige tanto el movimiento de los planetas como los pensamientos del ser humano. Los maestros antiguos conocían la importancia de pronunciar palabras desde un estado de pureza interior. No se trataba solo de lo que se decía, sino del cómo y del desde dónde. Una misma frase podía ser un puente hacia el milagro o un eco vacío, dependiendo de la vibración del corazón que la emitía. Por eso, antes de enseñar el arte de la palabra, los iniciados pasaban años en silencio. Aprendían a escuchar el sonido interno del universo antes de atreverse a crear con su propia voz. Solo cuando lograban armonizar su mente, emoción y espíritu, se les permitía pronunciar el verbo sagrado. Este capítulo te invita a contemplar el poder del sonido desde una perspectiva más profunda. No como un fenómeno físico, sino como la huella viva de la conciencia creadora. Cada palabra que pronuncias nace del mismo principio que dio forma a las galaxias. Cuando hablas, el universo te escucha, no solo con oídos metafóricos, sino con la sensibilidad de su tejido vibrante. Tus palabras son notas en una sinfonía mayor, y cada frase que eliges puede devolver armonía al mundo o añadirle ruido. El sonido que dio origen al universo no quedó en el pasado, sigue resonando en tu interior. Está en tu respiración, en tu latido, en el murmullo de tus pensamientos. Eres parte de esa melodía primordial, y recordar esto es comenzar a recuperar el poder de crear con la palabra.
Cuando hablas con conciencia, invocas el mismo impulso creador que puso en marcha la existencia. Cuando callas y escuchas el silencio detrás del sonido, te unes al origen, al instante eterno donde todo comenzó. Allí reside la clave de tu poder, comprender que tú también eres sonido, y que el universo entero espera la nota de tu voz para seguir creando contigo. Capítulo 2. La vibración detrás de cada palabra. Todo en el universo vibra. Desde las estrellas que laten en los brazos de las galaxias hasta las diminutas partículas que componen una célula, nada está inmóvil. Cada cosa, cada pensamiento, cada palabra posee una frecuencia que la define y le da forma. Los antiguos sabían que el mundo visible no era más que una consecuencia del mundo vibratorio. Por eso afirmaban que la materia no era sólida, sino sonido cristalizado, una melodía que había adquirido cuerpo. Esta comprensión los llevó a honrar la palabra como un acto sagrado, pues cada sílaba emitida alteraba el tejido invisible que une todas las cosas. La vibración es el idioma original del universo. Antes de los lenguajes humanos, existía el lenguaje de la energía, el movimiento constante que expresa la voluntad de la vida. Cuando pronunciamos una palabra, liberamos una secuencia vibratoria que se mezcla con el campo que nos rodea y genera un efecto. Es como lanzar una piedra al agua, el sonido que emitimos produce ondas que se expanden y, aunque no podamos verlas, regresan transformadas a nosotros. Así, nuestras palabras crean un eco que moldea nuestras experiencias. Lo que decimos con frecuencia se convierte en el ambiente energético en el que vivimos. Las tradiciones espirituales más antiguas comprendieron que el sonido tiene poder creativo porque está directamente relacionado con la intención. Una palabra sin intención es un ruido más, pero una palabra sostenida por emoción, atención y propósito se convierte en una orden energética. El universo no responde al ruido, sino a la vibración coherente. De allí nacen los mantras, los decretos, las afirmaciones y las oraciones que han perdurado por siglos. No son simples repeticiones, sino herramientas para alinear la frecuencia del ser humano con la del cosmos. Al repetir una frase sagrada, no buscamos convencer al universo, sino recordar su lenguaje. La ciencia contemporánea, aunque avanza por caminos distintos, comienza a confirmar lo que las antiguas escuelas de sabiduría intuían. Los experimentos con ondas sonoras demuestran que el sonido puede modificar estructuras físicas, formar figuras geométricas en el agua o alterar la organización de las células. Si el sonido tiene tal poder sobre la materia, ¿qué no hará sobre la mente, las emociones o el alma? Cada palabra que pronunciamos impacta primero nuestro propio campo vibratorio y luego el de los demás. Por eso, hablar con amor eleva la energía, mientras que hablar con resentimiento la densifica. El verbo crea atmósferas invisibles que determinan cómo percibimos el mundo y cómo el mundo nos responde. Las palabras son más que sonidos, son vibraciones con intención. Una frase amable puede transformar el día de alguien, una crítica puede enfermar el espíritu. Cada palabra que sale de nuestra boca lleva impresa una carga energética que se adhiere a quien la escucha y también a quien la emite. El poder creador del verbo es doble, lo que dices al otro también lo dices a ti mismo. Por eso, los maestros enseñaban a hablar con presencia, a elegir cada palabra como quien elige una semilla. Quien siembra con cuidado, recoge armonía, quien habla desde la inconsciencia, cosecha confusión. El cuerpo humano también responde a las vibraciones del lenguaje. Cuando una palabra está cargada de emociones elevadas, las células se ordenan en patrones de coherencia, el ritmo cardíaco se estabiliza y la mente se aclara. Por el contrario, las palabras cargadas de miedo o culpa generan disonancia interna. Así, hablar es un acto de alquimia biológica, espiritual y energética. Cada frase pronunciada se convierte en una instrucción para nuestro propio sistema. Lo que repetimos constantemente se convierte en la frecuencia base de nuestra existencia. Comprender la vibración detrás de las palabras es comprender la responsabilidad que implica hablar. No se trata de censurar lo que decimos, sino de hacerlo con conciencia. Cuando uno aprende a escuchar la energía detrás del sonido, comienza a percibir la vida de otra manera. Descubre que el silencio no está vacío, sino lleno de frecuencias sutiles que responden al tono de la intención.
El universo entero vibra al ritmo de la conciencia, y nuestras palabras son las notas con las que participamos en esa sinfonía. Cada vez que hablas, estás eligiendo una frecuencia con la que deseas sintonizar. Si tus palabras nacen del amor, esa vibración atraerá experiencias que reflejen armonía. Si tus palabras nacen del temor, atraerás aquello que confirme tu miedo. Esta no es una cuestión de superstición, sino de vibración. La palabra es energía en movimiento, y toda energía busca su resonancia. Por eso, transformar el modo en que hablamos es transformar el modo en que vivimos. Cuando entendemos esto, el lenguaje deja de ser una costumbre para convertirse en una práctica espiritual. Recuperar el sentido vibratorio de la palabra es regresar a la raíz de la creación. Es recordar que cada sílaba tiene peso en los planos invisibles y que nuestro verbo puede abrir caminos o cerrarlos. Hablar con conciencia es hablar en sintonía con la fuente. Cuando la voz se convierte en instrumento del alma, la vida misma comienza a armonizarse. Entonces la realidad, que no es más que una vasta red de vibraciones, responde a la melodía de nuestro ser. En ese instante comprendemos que el universo no solo escucha lo que decimos, sino cómo lo decimos, porque toda palabra es un eco de la frecuencia con la que elegimos vivir. Capítulo 3. El lenguaje oculto del alma. Existe un lenguaje que no se pronuncia con los labios ni se articula con sonidos audibles. Es el lenguaje silencioso del alma, una corriente de vibración interior que antecede a toda palabra. Antes de que un pensamiento se transforme en frase, antes de que el aire se convierta en sonido, algo vibra en lo profundo del ser, una emoción, una intención, una idea que busca expresión. Esa vibración inicial es el verdadero origen de la palabra. Lo que decimos es solo la superficie visible de un océano invisible donde se gestan los decretos que crean nuestra realidad. El alma se comunica en frecuencias, no en vocablos. Cada pensamiento cargado de emoción emite una señal que viaja hacia el campo universal, atrayendo o repeliendo experiencias. Por eso, incluso cuando callamos, seguimos hablando con el universo. Nuestros sentimientos, nuestras expectativas, nuestros miedos y sueños son mensajes vibratorios que moldean el curso de los acontecimientos. La vida no responde tanto a lo que decimos con la boca, sino a lo que afirmamos con la energía de nuestra presencia. Así, el lenguaje del alma es anterior a cualquier idioma, y su poder radica en la coherencia entre lo que sentimos y lo que expresamos. Muchas veces, el conflicto entre lo que pensamos, decimos y sentimos crea una distorsión vibratoria que nos aleja de lo que deseamos manifestar. Cuando el alma dice sí pero la mente duda, el universo percibe interferencia. No responde a las palabras contradictorias, sino a la vibración dominante. Por eso, los sabios enseñaban a hablar desde el centro, a dejar que la voz naciera de la alineación entre pensamiento, emoción y voluntad. Cuando una palabra emerge desde esa unión, se vuelve sagrada, porque lleva consigo la pureza del propósito y la fuerza del alma que la inspira. El alma comprende todas las lenguas porque se expresa a través de símbolos, sensaciones y arquetipos universales. Un suspiro, una mirada o un silencio pueden tener más poder creador que 1000 frases pronunciadas sin intención. La frecuencia del alma no miente, no se disfraza ni se contradice. Lo que emana de ella es auténtico, y esa autenticidad es lo que otorga poder al verbo. De nada sirve pronunciar palabras de amor si en el fondo albergamos miedo o resentimiento, pues la vibración más profunda es la que determina el resultado. El universo, sensible a las frecuencias, responde siempre a la verdad energética, no a la máscara verbal. El lenguaje oculto del alma también se manifiesta en la intuición, ese murmullo interior que nos guía sin necesidad de razonamiento. Cuando el alma quiere comunicarse, utiliza señales, sincronicidades y sensaciones corporales. Nos habla a través del sentimiento, del impulso creativo, del presentimiento que no se puede explicar pero se reconoce como verdadero. Escuchar ese lenguaje requiere silencio interior, atención y humildad. Los antiguos maestros enseñaban que el alma siempre habla, pero la mente ruidosa no la escucha. Solo cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, el verbo interior se revela, y lo que antes parecía azar se convierte en diálogo sagrado. Vivir desde el lenguaje del alma implica recuperar la conexión con esa fuente silenciosa que habita en nosotros.
Significa hablar menos desde la necesidad de convencer y más desde la certeza interior. Cada palabra que nace del alma tiene el poder de mover montañas porque está libre de contradicción. No busca aprobación, no teme ser rechazada, simplemente vibra en armonía con la verdad universal. Por eso, cuando alguien habla desde el alma, los demás lo sienten sin necesidad de entenderlo con la razón. Su voz toca algo profundo, despierta memorias dormidas y genera resonancia. Ese es el poder del verbo auténtico, no persuade, recuerda. El alma también usa la palabra para sanar. Cuando reconocemos nuestra verdad interior y la expresamos sin miedo, liberamos la energía que antes estaba atrapada en el silencio. Cada vez que decimos sí a lo que realmente sentimos, el alma se expande. Cada vez que callamos lo que nos hiere, se contrae. Aprender a hablar desde el alma no significa decir todo lo que pasa por la mente, sino honrar lo que vibra en el corazón. Es una práctica de sinceridad energética, donde cada palabra se convierte en un acto de integración. Comprender el lenguaje oculto del alma es comprender que las palabras no son lo más importante, sino la vibración que las sostiene. Podemos hablar de abundancia y pensar en carencia, pronunciar palabras de fe mientras sentimos duda. Pero cuando la palabra, el pensamiento y el sentimiento se alinean, la manifestación ocurre naturalmente. No hay esfuerzo, solo flujo. El alma no lucha por crear, crea porque su naturaleza es expansión. Cada palabra pronunciada desde esa expansión se convierte en luz sonora que transforma lo que toca. En el fondo, el lenguaje del alma es el eco del sonido primordial, la misma vibración que dio origen al universo. Está en nosotros porque somos parte de ese sonido eterno. Recordarlo es recordar nuestro poder creador. Cuando hablamos desde el alma, no solo expresamos, sino que participamos en el acto continuo de la creación. En cada frase pronunciada con verdad, el universo se reconoce a sí mismo a través de nosotros. Y entonces comprendemos que no somos solo hablantes, sino instrumentos de una melodía infinita que jamás deja de resonar. Capítulo 4. La alquimia del verbo sagrado. Desde los albores de la civilización, el ser humano comprendió que el sonido no solo podía comunicar, sino transformar. En los templos de Egipto, los sacerdotes pronunciaban palabras sagradas que decían abrir los portales del espíritu. En la India, los sabios recitaban mantras que, según ellos, podían purificar la mente y despertar la energía divina. En las montañas del Tíbet, los monjes entonaban sílabas que hacían vibrar el aire con una fuerza que parecía tocar lo invisible. Todos compartían una misma comprensión: la palabra, cuando se une a la intención, es un acto de alquimia. No una alquimia de metales, sino de conciencia. El verbo sagrado es el fuego invisible que transmuta la energía interna y la eleva hacia planos más sutiles. La alquimia del verbo comienza con el reconocimiento del poder que reside en cada sonido. En las antiguas escuelas esotéricas se enseñaba que las letras y los fonemas eran símbolos vivientes que contenían energías específicas. No eran simples marcas en una página, sino vibraciones que, al ser pronunciadas con precisión, podían modificar la realidad interna y externa. Esta práctica no dependía solo del conocimiento técnico del lenguaje, sino de la pureza del corazón del que hablaba. El verbo sagrado no puede ser pronunciado con un alma distraída o un propósito egoísta. La alquimia requiere conciencia, devoción y alineación con una intención superior. Los antiguos alquimistas espirituales afirmaban que la palabra correcta, pronunciada desde un estado de pureza, podía actuar como un catalizador para la transformación del ser. Al repetir una frase sagrada o un mantra con presencia, la mente se aquieta, las emociones se ordenan y la energía vital se eleva. Este proceso no es místico por casualidad, sino porque el sonido genera patrones vibratorios que afectan directamente los centros energéticos del cuerpo. Cada repetición es como el golpe de un martillo sobre el metal impuro de la mente. Poco a poco, el ruido interno se disuelve y el espíritu emerge refinado, más claro, más luminoso. El verbo sagrado es también un puente entre el pensamiento y la manifestación. Cuando pronunciamos palabras cargadas de intención consciente, estamos ordenando al universo que se mueva en una dirección específica. Pero la verdadera alquimia no consiste en imponer la voluntad personal, sino en alinear esa voluntad con la del alma.
El verbo se vuelve sagrado cuando no busca controlar la realidad, sino cooperar con ella. Es entonces cuando la palabra deja de ser un instrumento del ego y se convierte en un canal del espíritu. Hablar desde ese lugar interior es permitir que la conciencia divina se exprese a través de nosotros. En las antiguas tradiciones herméticas, el acto de pronunciar el verbo sagrado era considerado una forma de invocación. No se trataba de llamar a algo externo, sino de despertar lo que ya dormía en el interior. Cada sílaba resonaba con una parte del alma, activando memorias dormidas, expandiendo la percepción y recordando al ser su verdadera naturaleza. El poder del verbo no reside en la pronunciación exacta de una palabra, sino en la vibración que despierta en el corazón. Por eso, distintas culturas podían usar sonidos diferentes para evocar las mismas fuerzas universales. Lo importante no era el idioma, sino la vibración que lo sostenía. La alquimia del verbo sagrado también exige silencio. El silencio es el crisol donde la palabra se purifica. Antes de pronunciar un decreto, los antiguos maestros meditaban hasta sentir que el sonido nacía de un estado de equilibrio. Sabían que la palabra que surge de la prisa o la ansiedad carece de poder, porque nace de la fragmentación. En cambio, la palabra que surge del silencio interior lleva consigo la fuerza de lo eterno. De ese silencio nace la voz que no busca convencer, sino revelar. Allí la palabra se vuelve medicina, porque no sale de la mente, sino del alma. En el proceso alquímico, el verbo no solo transforma el entorno, sino también al hablante. Cada vez que pronunciamos palabras elevadas, modificamos nuestra estructura energética. Es como si la vibración de la palabra actuara sobre nosotros como un fuego que limpia y reordena. Por eso, los maestros decían que quien repite el nombre de lo divino no solo invoca a Dios, sino que se convierte en reflejo de esa divinidad. Lo sagrado no está afuera, se despierta dentro mediante la palabra consciente. Este es el misterio del verbo alquímico: aquello que nombras con amor, lo atraes; aquello que bendices, se expande; aquello que agradeces, se multiplica. Dominar la alquimia del verbo sagrado es aprender a hablar con propósito. Es comprender que cada palabra es una fórmula y que el tono, la emoción y la intención son los ingredientes que determinan su poder. Cuando el verbo se une al amor, se convierte en luz. Cuando se une al miedo, genera sombra. Cada ser humano tiene la capacidad de elegir qué tipo de alquimia realiza con su voz. Quien maldice, transforma la energía en densidad. Quien bendice, la eleva y la expande. La alquimia no es un arte oculto reservado a unos pocos, es una ciencia interior que se manifiesta en cada palabra que pronunciamos. Así, el verbo sagrado no es solo un conjunto de sonidos antiguos o frases rituales. Es el recordatorio de que dentro de nosotros vive la chispa creadora que sostiene el universo. Cuando aprendemos a hablar desde esa chispa, toda palabra se convierte en un acto de creación consciente. La alquimia del verbo no busca cambiar el mundo desde fuera, sino transmutarlo desde dentro. Hablar con conciencia es volver a encender el fuego original, el mismo que una vez dio vida al cosmos. Y cuando ese fuego arde en la palabra, el alma reconoce su poder y la realidad responde con la música de la creación. Capítulo 5. El secreto perdido de los iniciados. En cada civilización antigua existieron guardianes del conocimiento, hombres y mujeres que comprendían los misterios de la creación y el poder oculto de la palabra. No eran dioses ni seres mitológicos, sino seres humanos que habían aprendido a escuchar los secretos del universo en el silencio del alma. A estos sabios se les conocía como iniciados, y su tarea no era acumular poder personal, sino preservar la sabiduría que unía el cielo y la tierra. Ellos sabían que el verbo era la herramienta más pura de transformación, y que quien dominaba la palabra dominaba también su destino. Por eso, el arte del verbo sagrado se transmitía solo a aquellos que habían demostrado pureza de intención, paciencia y humildad. No todos estaban preparados para entender que hablar es crear, y que con un solo pensamiento o una frase cargada de energía se podía mover el curso de la vida. El secreto de los iniciados no se encontraba en un libro ni en un templo, sino en la conciencia. Comprendían que el poder del verbo no radicaba en fórmulas mágicas, sino en la conexión entre el hablante y el principio creador. La palabra era un reflejo de la vibración interior, y por eso,
quien deseaba dominarla debía primero dominar su propio mundo interno. Las antiguas escuelas de misterios, desde Egipto hasta Grecia, enseñaban que el silencio era la primera iniciación. Antes de pronunciar cualquier palabra de poder, el discípulo debía aprender a observar su mente, a contener el impulso de hablar sin conciencia y a reconocer el peso energético de cada sonido. El silencio era el laboratorio donde se destilaba la palabra pura. Solo aquel que había aprendido a callar podía realmente empezar a crear. Los iniciados creían que cada ser humano llevaba en su interior una chispa del verbo original, una frecuencia única capaz de resonar con el universo. Su propósito era despertar esa chispa y convertir al discípulo en un canal consciente del sonido creador. A través de prácticas de respiración, meditación y vibración, enseñaban a sincronizar la voz con el ritmo del corazón y la respiración con el movimiento de la energía vital. Cuando lograban esa coherencia, la palabra pronunciada se volvía un rayo de intención pura. Era como si el universo reconociera la voz del propio espíritu y respondiera a ella sin resistencia. Los maestros sabían que el verbo mal usado podía destruir, pero bien dirigido podía sanar, iluminar y transformar. Por eso, custodiar el secreto del verbo era también una forma de proteger a la humanidad de su propio poder. En muchas tradiciones, la enseñanza del verbo sagrado se ocultó bajo símbolos y mitos para protegerla de quienes podrían usarla sin sabiduría. Los jeroglíficos, los cantos rituales, las escrituras veladas y las fórmulas esotéricas eran códigos para preservar una verdad demasiado profunda para ser comprendida por la mente ordinaria. No era el misterio lo que los iniciados temían revelar, sino la ignorancia con la que podría ser usado. Sabían que el verbo, en manos del ego, se convierte en arma, pero en manos del amor, se convierte en milagro. Por eso, cada iniciado debía pasar por pruebas de carácter y purificación emocional antes de recibir el conocimiento completo. Era necesario morir simbólicamente al viejo yo antes de poder hablar con la voz del espíritu. El secreto perdido de los iniciados no desapareció, simplemente cambió de forma. Hoy se esconde detrás de conceptos modernos como la vibración, la energía, la frecuencia o la ley de la atracción. Aunque las palabras sean nuevas, la esencia es la misma, el pensamiento y el verbo crean la realidad. Lo que antes se transmitía en templos de piedra, hoy puede redescubrirse en el templo interior de la conciencia. Pero el requisito sigue siendo el mismo: purificar el corazón, aquietar la mente y alinear la intención con el bien mayor. Solo desde esa coherencia el verbo recupera su poder original. Los antiguos sabían que el lenguaje era una extensión del alma. Por eso, se hablaba con cuidado y reverencia. Las palabras no se desperdiciaban, se ofrecían como ofrendas al universo. Cada sonido tenía un propósito y una dirección. Hoy, en un mundo donde se habla demasiado y se escucha poco, hemos perdido parte de esa sabiduría. Nuestras palabras se han vuelto ligeras, fragmentadas, carentes de energía real. Recuperar el secreto de los iniciados implica devolverle al lenguaje su dignidad sagrada. Significa recordar que cada frase puede ser un acto de creación o de destrucción, un hechizo que construye puentes o levanta muros invisibles. Los iniciados comprendían que el verbo no era una fuerza externa, sino la manifestación del poder interior. No se trataba de buscar el secreto en los libros antiguos o en los templos olvidados, sino de despertar la conciencia dormida dentro de uno mismo. Cuando la mente, el corazón y la voz se unifican, el ser humano recuerda su verdadera naturaleza creadora. En ese momento, cada palabra se convierte en un decreto, y la vida responde como un eco fiel de la vibración que la originó. Este es el legado de los iniciados, el secreto que nunca se perdió del todo, solo aguardó el momento en que el ser humano volviera a hablar desde el alma. Quizás el tiempo actual sea precisamente ese momento. El mundo necesita más que nunca el retorno de la palabra consciente, del verbo que sana y une en lugar de dividir. Redescubrir el secreto de los antiguos no es mirar hacia el pasado, sino despertar en el presente. El verbo sigue siendo el mismo, la energía sigue fluyendo, y el alma humana sigue siendo el canal a través del cual la creación se renueva. Todo aquel que hable con amor, intención y presencia se convierte en un iniciado moderno, heredero de una sabiduría eterna. Y en
con esa práctica silenciosa, cotidiana y sagrada de hablar con el corazón, la humanidad puede volver a recordar el lenguaje con el que fue creada. Capítulo 6. La mente como escenario de la palabra. Antes de que una palabra se pronuncie, nace en la mente como una forma invisible. Allí, en ese espacio silencioso entre pensamiento y emoción, se gestan los decretos que darán forma a la realidad. La mente es el escenario donde la palabra ensaya su poder, donde la intención toma cuerpo y se prepara para convertirse en vibración audible. Todo lo que decimos primero ha sido pensado, sentido y moldeado en ese vasto laboratorio interior que llamamos conciencia. Por eso, entender el papel de la mente en la creación es comprender que el verdadero verbo comienza mucho antes de abrir los labios. Lo que piensas repetidamente, lo que imaginas con emoción, es la semilla que se convertirá en palabra y luego en experiencia. Los antiguos sabios sabían que la mente es una emisora de frecuencias. Cada pensamiento tiene una vibración, y esas vibraciones se agrupan, se refuerzan y acaban creando patrones energéticos que atraen circunstancias afines. La palabra, entonces, es el reflejo audible de esos patrones invisibles. Si la mente está dominada por el miedo, el verbo se vuelve frágil, cargado de dudas. Si la mente vibra en confianza, la palabra se vuelve firme, luminosa, capaz de abrir caminos. La mente no es solo el origen del lenguaje, sino también su filtro y su tono. Todo lo que expresamos al mundo es, en esencia, una traducción de lo que ocurre dentro de nosotros. Hablar conscientemente implica entrenar la mente para que sea un escenario ordenado, no un caos de pensamientos dispersos. Las palabras que lanzamos al mundo nacen del guión que repetimos internamente, ese diálogo silencioso que a menudo ignoramos. Nos decimos cosas sin darnos cuenta, frases automáticas que moldean nuestro estado emocional y nuestro destino. No puedo, no merezco, es difícil, nunca lo lograré, son decretos disfrazados de pensamientos comunes. La mente los repite hasta convertirlos en verdades, y la vida no hace más que reflejarlas. Los iniciados enseñaban que el primer paso para dominar el poder de la palabra era vigilar el pensamiento. No se puede hablar de luz si en el interior habita la sombra del pesimismo constante. La mente es como un jardín. Cada pensamiento es una semilla que germina y busca expresarse. Las palabras son las flores visibles de ese jardín interior. Si el suelo está nutrido de gratitud, amor y fe, las palabras serán dulces, armoniosas y constructivas. Pero si el terreno está invadido por la preocupación, el resentimiento o la culpa, las palabras que broten serán espinas disfrazadas de lenguaje. No hay manera de hablar con pureza si la mente no ha sido purificada. La alquimia verbal comienza por la higiene mental, observar lo que pensamos, elegir con qué emociones alimentamos esas ideas y decidir conscientemente qué tipo de energía queremos enviar al mundo. La mente tiene la capacidad de convertirse en aliada o enemiga. Puede ser el escenario donde el alma representa su obra más luminosa o el campo donde el ego repite sus dramas una y otra vez. Cuando la mente está llena de ruido, las palabras se vacían de poder, porque nacen de la dispersión. Pero cuando la mente está en calma, las palabras se vuelven precisas, como flechas que dan en el blanco de la creación. Por eso, los antiguos maestros enseñaban el arte de pensar en silencio, de mantener la mente como un espejo sereno donde las ideas puedan reflejarse sin distorsión. Solo una mente clara puede generar un verbo creador. La relación entre mente y palabra también explica por qué la repetición es tan poderosa. Cada vez que repites una frase, reprogramas tu mente. La repetición constante graba una frecuencia en el subconsciente que a su vez genera un patrón vibratorio. Así nacen las creencias, y con ellas, los límites o las posibilidades de la vida. Por eso, los mantras y afirmaciones funcionan, no porque sean mágicos en sí mismos, sino porque reeducan la mente. Repetir yo puedo, yo merezco, yo soy luz o cualquier frase positiva no cambia la realidad por arte de magia, sino porque cambia la frecuencia mental con la que te relacionas con esa realidad. Sin embargo, no basta con repetir palabras hermosas si la mente está llena de emociones contradictorias. La fuerza de la palabra depende de la coherencia entre pensamiento y sentimiento. Cuando ambos vibran en la misma dirección, la manifestación ocurre sin esfuerzo. Pero cuando se contradicen,
el universo recibe un mensaje confuso. De nada sirve decir soy abundante si por dentro se siente escasez. La mente debe aprender a habitar el pensamiento positivo con emoción auténtica, no con deseo ansioso. El verbo creador necesita raíces firmes, y esas raíces son las convicciones profundas que la mente ha aceptado como ciertas. La mente, cuando se entrena, se convierte en un instrumento de creación consciente. Puede visualizar, decretar, afirmar y sostener una frecuencia sin titubeos. En ese estado, cada palabra pronunciada tiene un peso vibratorio real, porque no está dividida entre duda y fe. Entonces, el verbo se convierte en extensión natural del pensamiento iluminado, y la mente deja de ser una prisión para transformarse en un templo. Allí, cada idea se vuelve una ofrenda y cada palabra un acto de servicio al universo. Dominar la mente es, en esencia, dominar el verbo. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de reconocer el flujo de la conciencia y dirigirlo con sabiduría. Una mente en paz produce palabras que sanan, unen y crean. Una mente en conflicto genera lenguaje que hiere, divide y destruye. Así, la mente es el escenario y la palabra, la obra. En el teatro de la existencia, cada uno de nosotros es autor, actor y espectador al mismo tiempo. La calidad de nuestra vida depende del guión que elegimos representar. Y ese guión, escrito en el silencio de la mente, se pronuncia luego con la voz del destino. Capítulo 7. La frase que define tu destino. Cada ser humano lleva en su interior una frase esencial, una combinación única de palabras que encierra la vibración de su propósito más profundo. No es una oración aprendida ni una cita repetida, sino una afirmación viva que nace del alma y define el rumbo del destino. Esa frase es como un código secreto, una llave que abre las puertas de la manifestación consciente. Cuando la descubres y la pronuncias con convicción, todo el universo parece responder, porque reconoce en tu voz la melodía de quien ha recordado quién es y por qué está aquí. El desafío no es inventarla, sino escucharla. Ella ya existe, esperando ser reconocida entre el ruido de las palabras vacías y los pensamientos que distraen. La frase que define tu destino no surge del deseo momentáneo ni de la ambición personal. Nace del silencio interior, del encuentro con tu verdad más profunda. Es una síntesis vibratoria de tu esencia. Por eso, descubrirla requiere introspección, paciencia y sensibilidad. Los antiguos maestros decían que el alma pronuncia su frase a través de las circunstancias, los sueños, los símbolos y las emociones más intensas. Todo lo que te conmueve, lo que despierta tu pasión o tu dolor, es una pista hacia esa frase. A veces se revela en un momento de inspiración, otras veces se construye lentamente, a medida que uno aprende a distinguir la voz interior de las voces del mundo. Cuando descubres tu frase de poder, sientes una certeza inexplicable. No necesitas probarla ni explicarla. Es una declaración que vibra en armonía con tu corazón y tu mente, como si la hubieras sabido desde siempre. Esa frase se convierte en tu brújula espiritual, el faro que te guía cuando las circunstancias externas se oscurecen. Pronunciarla no es solo un acto verbal, sino una afirmación de identidad. Es decirle al universo, esto soy, esto represento, esto estoy dispuesto a manifestar. Cada repetición refuerza su energía y alinea tu campo vibratorio con la frecuencia de tu propósito. Así, poco a poco, la realidad comienza a adaptarse a esa vibración. Las civilizaciones antiguas entendían el poder de una frase sagrada. Los egipcios usaban fórmulas que condensaban el conocimiento de los dioses. Los hebreos conocían los nombres divinos que representaban estados de conciencia. Los hindúes pronunciaban mantras que concentraban la energía cósmica en una sola sílaba. Todos ellos sabían que una frase cargada de intención y repetida con devoción podía alterar la materia, sanar el cuerpo o atraer milagros. No se trataba de magia externa, sino de resonancia. El sonido, al repetirse, reorganizaba la energía, y la energía reorganizaba la vida. Ese mismo principio sigue vigente hoy, la palabra que eliges repetir se convierte en la historia que eliges vivir. Pero no basta con pronunciar la frase, hay que vivirla. La palabra sin acción es un eco vacío. Tu frase de destino es una promesa que haces con el alma,
y como toda promesa sagrada, exige coherencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto debe alinearse con la vibración que proclamas. Si tu frase es yo soy abundancia, pero actúas desde el miedo a perder, el mensaje que envías al universo es confuso. Si tu frase es yo soy amor, pero te niegas a perdonar, la frecuencia se distorsiona. La palabra crea solo cuando es respaldada por el ser. Por eso, la práctica diaria consiste en recordar tu frase en cada decisión, en cada momento de duda o de dolor, hasta que se convierta en tu modo natural de existir. Descubrir tu frase no es un acto intelectual, sino un proceso de revelación. Puedes comenzar escribiendo lo que más anhelas manifestar, pero luego debes ir más profundo. Pregúntate qué verdad sostiene ese deseo, qué cualidad del alma busca expresarse a través de ti. A veces la frase es simple, yo soy luz, todo está en orden, soy instrumento del amor, camino con propósito. Otras veces es una declaración más personal, una afirmación que solo tiene sentido para quien la pronuncia. Lo importante no es su forma, sino la vibración que despierta. Si al decirla sientes paz, expansión o poder interior, has encontrado la llave correcta. Cuando pronuncias tu frase con emoción verdadera, el universo te escucha. No porque tus palabras lo obliguen, sino porque vibras en sintonía con la frecuencia de la creación. En ese instante no hay separación entre tú y el todo, eres parte activa del flujo universal. Tu voz se convierte en un instrumento que afina la sinfonía de la vida. Cada vez que repites tu frase, refuerzas ese vínculo, y con el tiempo, tu realidad se transforma para reflejar esa nueva frecuencia. Lo que antes parecía difícil se vuelve natural, porque dejas de luchar contra la corriente y comienzas a fluir con ella. Vivir según la frase que define tu destino es una forma de oración constante. No es necesario repetirla miles de veces en voz alta, basta con recordarla en el silencio del pensamiento o en la intención de cada acto. Es una forma de mantener viva la conexión con tu propósito. Con el tiempo, esa frase deja de ser palabras y se convierte en presencia. Ya no tienes que decir soy abundancia, porque lo irradias. Ya no tienes que afirmar soy amor, porque tu sola existencia lo demuestra. Ese es el punto culminante del verbo creador, cuando la palabra deja de ser pronunciada y se convierte en tu estado natural de ser. El mundo moderno, saturado de ruido, ha olvidado el valor de una sola frase pronunciada con conciencia. Nos perdemos entre miles de palabras vacías y olvidamos que bastaría una, dicha desde el alma, para transformar nuestra vida. Redescubrir tu frase es recordar que el poder no está fuera, sino en tu voz interior. Es comprender que el destino no se encuentra escrito en las estrellas, sino en la vibración de las palabras que eliges sostener. Cuando encuentres esa frase y la vivas con integridad, sabrás que no estás creando tu destino, sino recordando el que siempre te perteneció. Y entonces, cada palabra que pronuncies será una extensión de esa verdad eterna que te habita. Capítulo 8. La emoción, el fuego que activa el verbo. Toda palabra nace como pensamiento, pero es la emoción la que le da vida. Sin emoción, la palabra es un cuerpo sin alma, una forma vacía que no logra mover energía. La emoción es el fuego que enciende el verbo y lo impulsa hacia el universo. Cuando hablas desde el sentimiento, tu vibración se intensifica, tu voz adquiere poder, y tus palabras se convierten en llamas capaces de transformar la realidad. Por eso los antiguos sabían que el secreto de la manifestación no estaba solo en el pensamiento correcto, sino en el sentimiento correcto. La mente formula la intención, pero el corazón la impulsa. La creación ocurre cuando ambas fuerzas se encuentran en armonía. Cada emoción es una frecuencia, y esa frecuencia define la calidad del mensaje que envías al universo. No es lo mismo pronunciar yo puedo desde la confianza que desde la desesperación. No es igual decir yo merezco con fe que hacerlo con duda o culpa. El universo no escucha las palabras, escucha la vibración que las acompaña. Las emociones son el combustible que determina la dirección y la intensidad del verbo. Una emoción elevada, como el amor o la gratitud, expande el campo energético y permite que la palabra se proyecte con claridad. En cambio, una emoción densa, como el miedo o la ira, distorsiona el mensaje y debilita su poder creador. El cuerpo humano es un instrumento vibratorio que traduce la emoción en energía.
Cuando sientes algo profundamente, tu respiración cambia, tu ritmo cardíaco se modifica y tus células responden. Esa vibración se amplifica cuando hablas. Por eso, una palabra dicha con alegría puede contagiar vida, mientras que una dicha con tristeza puede marchitarla. En los rituales antiguos, los iniciados aprendían a usar la emoción como herramienta de creación. No reprimían el sentimiento, lo dirigían. Convertían la emoción en energía pura y la canalizaban a través de la palabra. Era una danza entre el fuego del corazón y el aire de la voz. Allí nacía la verdadera magia del verbo. Las emociones no son enemigas de la espiritualidad, como muchas veces se ha creído. Son el lenguaje del alma, la expresión vibrante de la conciencia en movimiento. El problema no es sentir, sino no saber qué hacer con lo que se siente. Cuando las emociones se reprimen, se convierten en bloqueos, cuando se expresan sin conciencia, se transforman en caos. Pero, cuando se reconocen, se purifican y se dirigen, se convierten en poder creador. La emoción es el puente entre el pensamiento y la manifestación. Es el fuego que transforma una idea en una realidad tangible. Quien aprende a dominar la emoción domina la dirección de su destino. Para activar el verbo, hay que encender el fuego interior. No basta con repetir frases o decretos, hay que sentirlos. Cada palabra debe vibrar en el cuerpo como una verdad. La emoción debe ser genuina, no forzada. La mente puede mentir, pero el corazón no. Si pronuncias una afirmación sin sentirla, el universo percibe la desconexión y la energía se dispersa. En cambio, cuando una emoción auténtica acompaña a la palabra, el mensaje se vuelve coherente y poderoso. Los maestros del verbo enseñaban a unir respiración, sonido y sentimiento para crear una frecuencia perfecta. En esa coherencia, la palabra se volvía fuego y el fuego se convertía en creación. La emoción también tiene memoria. Cada palabra que asocias con una experiencia pasada conserva su vibración. Si repites palabras que alguna vez te causaron dolor, activas esa frecuencia nuevamente. Por eso es esencial limpiar el lenguaje emocional. Cambiar el significado que le das a las palabras es una forma de alquimia. Donde antes había miedo, puedes colocar amor. Donde había culpa, puedes sembrar perdón. La palabra se renueva cuando se libera de las cadenas de las viejas emociones. Al hacerlo, tu energía cambia, tu tono cambia y la realidad responde con nuevas oportunidades. La transformación interior se refleja inevitablemente en el exterior. Las emociones no deben ser negadas, sino comprendidas. Cada una tiene un mensaje, una función dentro del proceso creativo. El miedo enseña a proteger lo valioso, la tristeza invita a soltar, la ira señala la necesidad de límites y el amor revela el camino de la expansión. Cuando integras cada emoción sin resistirla, tu verbo se vuelve más auténtico, más completo. La creación consciente no se trata de eliminar emociones negativas, sino de elevar su frecuencia. Un sentimiento de frustración puede convertirse en motivación, la nostalgia, en inspiración, la incertidumbre, en fe. El fuego que destruye también puede iluminar si se aprende a dirigirlo. El corazón es el verdadero altar donde se consagra la palabra. Es allí donde el sonido se impregna de vida. Por eso, antes de hablar, conviene sentir. Respirar, aquietar la mente y conectar con la emoción que se desea transmitir. Cada palabra pronunciada desde el corazón tiene el poder de transformar no solo tu entorno, sino también a quienes la escuchan. Las palabras cargadas de emoción auténtica atraviesan la razón y llegan directamente al alma. Son como semillas encendidas que germinan incluso en los terrenos más áridos. Esa es la diferencia entre hablar y crear. Uno usa el sonido para comunicar, el otro para transformar. Cuando logras hablar desde el fuego interior, tu verbo deja de ser una herramienta mental y se convierte en una corriente viva de energía creadora. Entonces, tus palabras no se limitan a describir la realidad, sino que la moldean. Te vuelves un alquimista de la emoción, un canal por el que el universo experimenta su propia expansión. En ese estado, cada palabra pronunciada con amor es una llama que ilumina el mundo. Y cuando descubres que el fuego que enciende la palabra no está fuera, sino dentro de ti, comprendes que no necesitas más que tu propia
Emoción para crear milagros. El verbo es el vehículo, pero la emoción es el motor que lo impulsa hacia el infinito. Capítulo 9. La coherencia entre palabra, pensamiento y acción. El universo responde a la armonía, no al desorden. En la vida humana, esa armonía se manifiesta cuando existe coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esta tríada es el fundamento de todo poder creador. Cuando una persona logra alinear su pensamiento, su palabra y su acción, su energía se vuelve un rayo directo, claro, imposible de confundir. Pero cuando hay contradicción entre esas tres fuerzas, la vibración se fragmenta, el mensaje se debilita y la realidad se vuelve confusa. La incoherencia interna es una de las principales razones por las que muchos decretos, afirmaciones o deseos no se cumplen. No porque el universo no escuche, sino porque recibe señales opuestas de la misma fuente. Pensar una cosa, decir otra y hacer algo distinto es como intentar avanzar en tres direcciones al mismo tiempo. No importa cuánta energía se invierta, el resultado será el estancamiento. En cambio, cuando el pensamiento y la palabra se alinean, la energía fluye en una sola dirección y el universo responde con precisión. Los sabios antiguos enseñaban que el verbo no tiene poder si no está sostenido por la acción. La palabra es la semilla, pero la acción es el terreno donde germina. Pensar con claridad, hablar con verdad y actuar con integridad es la fórmula más simple y poderosa para manifestar cualquier propósito. Sin embargo, es también una de las más difíciles, porque exige honestidad total. La mente, la voz y las manos son los tres instrumentos del Creador. El pensamiento es la idea, la palabra es la orden y la acción es la encarnación. Si alguno de estos tres elementos falla, el ciclo de la creación se interrumpe. La mayoría de las personas piensa en lo que desea, lo dice con entusiasmo, pero actúa desde el miedo o la costumbre. En ese momento, la vibración se distorsiona y el proceso se detiene. La coherencia no se mide por la cantidad de palabras positivas que se pronuncian, sino por la fidelidad entre lo que se declara y lo que se vive. Cuando una persona actúa en contra de sus propias palabras, pierde energía, y esa pérdida se manifiesta como confusión, cansancio o frustración. Vivir en coherencia es un acto de poder espiritual. Implica reconocer que cada palabra pronunciada es una promesa, no solo hacia los demás, sino hacia el alma misma. Si prometes algo que no cumples, tu energía se dispersa, tu mente pierde confianza en ti y tu verbo se debilita. Por el contrario, cuando cumples tus palabras, incluso las más pequeñas, refuerzas tu campo energético. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo y para el universo. Así, cada palabra que sale de tu boca adquiere peso, fuerza y magnetismo. No se trata de hablar menos, sino de hablar con compromiso. La palabra tiene poder solo cuando quien la pronuncia está dispuesto a sostenerla con su acción. La coherencia también tiene una dimensión emocional. No basta con pensar y actuar correctamente si el corazón no acompaña. La emoción es el pegamento que une pensamiento y acción. Si haces algo en lo que no crees, tu energía se divide. Si dices algo que no sientes, tu vibración se debilita. La verdadera coherencia no busca perfección, sino autenticidad. Es el estado en el que tus pensamientos reflejan tu verdad interior, tus palabras expresan esa verdad y tus acciones la materializan. Cuando alcanzas ese punto, tu vida se vuelve simple, tus decisiones fluyen y tus palabras comienzan a tener un poder inusual. Ya no hay conflicto interno, solo una corriente única de energía en movimiento. El lenguaje que usamos a diario revela nuestro nivel de coherencia. Decimos quiero cambiar pero repetimos las mismas conductas. Decimos creo en la abundancia mientras nos quejamos de la falta. Decimos confío en la vida y al mismo tiempo planificamos cada detalle por miedo a perder el control. Cada contradicción resta fuerza al verbo. Los antiguos maestros aconsejaban vigilar el discurso cotidiano, no con culpa, sino con atención. Cuando las palabras dejan de coincidir con la realidad que deseas vivir, es momento de detenerse y alinear nuevamente pensamiento, palabra y acción. No se puede engañar al universo, porque él no escucha el sonido de las frases, sino la frecuencia de la coherencia. La práctica de la coherencia requiere valentía.
Es más fácil pronunciar palabras de luz que vivir de acuerdo con ellas. Pero la verdadera maestría comienza cuando decides encarnar lo que enseñas, cuando tu vida se convierte en testimonio del verbo que proclamas. La coherencia transforma el lenguaje en poder porque lo enraiza en la experiencia. Quien vive en coherencia no necesita convencer, porque su presencia habla por él. Su palabra no persuade, irradia. Es la fuerza silenciosa de quien no necesita demostrar nada, porque se ha convertido en su propio mensaje. El universo, que es un campo de vibraciones, siempre busca resonancia. Cuando percibe en ti una frecuencia estable, responde con exactitud. Las oportunidades, las personas y los acontecimientos se ordenan para reflejar tu estado interior. Así funciona la ley de correspondencia: lo que eres en coherencia, atraes en consecuencia. No hace falta esforzarse para manifestar, basta con ser congruente. Cada vez que piensas una verdad, la dices y la vives, el universo se alinea contigo. Esa es la verdadera magia del verbo, la unión entre idea, palabra y acción. La coherencia es el arte de caminar en la misma dirección en que hablas. Es la disciplina del espíritu que ha comprendido que no hay separación entre lo interno y lo externo. Todo lo que expresas con tu voz debe ser sostenido por tu cuerpo y tu mente. Cuando alcanzas ese estado, el verbo se vuelve una extensión natural de tu conciencia. Ya no necesitas forzar la realidad, basta con declararla, porque tu palabra y tu acción son una sola cosa. Así, el pensamiento se convierte en luz, la palabra en sonido y la acción en forma. Y en esa unidad, la creación fluye sin resistencia, como un río que nunca duda de su cauce. Capítulo 10. El arte de decretar con conciencia. Decretar es mucho más que repetir una frase o afirmar algo con la esperanza de que se cumpla. Es un acto sagrado, una forma consciente de dirigir la energía del pensamiento y del verbo hacia un propósito específico. El decreto es la palabra convertida en orden, la manifestación de una voluntad alineada con la fuerza creadora del universo. En las antiguas tradiciones, decretar era considerado un arte, una práctica espiritual reservada a quienes habían comprendido el poder que habita en el lenguaje. No se trataba de exigir al cosmos que cumpliera deseos personales, sino de declarar desde la certeza de que la realidad externa es un reflejo de la conciencia interna. Decretar con conciencia significa hablar desde la unidad con lo divino, no desde la carencia o el miedo. Cada decreto es una semilla que se lanza al campo vibratorio del universo. Su poder no depende únicamente de las palabras, sino de la energía que las acompaña. Un decreto pronunciado con fe, claridad y emoción se convierte en una onda que se expande y comienza a atraer circunstancias afines. En cambio, un decreto emitido con duda o desesperación se disuelve rápidamente porque su vibración carece de coherencia. Por eso, antes de decretar, es esencial preparar el terreno interior. Hay que silenciar la mente, aquietar las emociones y conectar con la presencia del alma. Solo cuando el decreto nace de ese estado de paz y certeza, adquiere verdadera fuerza creadora. Decretar con conciencia no es imponer una voluntad sobre el universo, sino reconocer que somos parte de su inteligencia creadora. Es hablar desde la convicción de que lo que deseamos ya existe en una frecuencia más sutil, esperando ser materializado. El decreto no crea desde la nada, sino que actúa como un puente entre lo invisible y lo visible. Al pronunciarlo, dirigimos la atención y la energía hacia una realidad posible, y el universo responde a esa dirección. Los sabios antiguos decían que la palabra pronunciada con intención pura era como una chispa lanzada al vacío, encendía corrientes invisibles que, tarde o temprano, se convertían en formas tangibles. El secreto está en decretar desde el estado del ser, no desde la necesidad. Cuando afirmas algo como yo soy abundancia o yo soy salud perfecta, no estás pidiendo que eso suceda, sino reconociendo que ya forma parte de tu esencia. Esa diferencia es fundamental, porque el universo responde al reconocimiento, no a la súplica. Quien decreta desde la carencia refuerza la idea de que no tiene, quien decreta desde la plenitud manifiesta más de lo mismo. Por eso, decretar con conciencia implica asumir que la creación no viene de fuera, sino desde dentro. No se trata de atraer algo que falta, sino de expandir lo que ya eres.
Las palabras utilizadas en un decreto deben ser simples, afirmativas y en tiempo presente. El universo no entiende las negaciones ni las dudas. Decir no quiero estar enfermo mantiene activa la vibración de la enfermedad, porque la atención sigue enfocada en ella. En cambio, declarar yo soy salud total desplaza la energía hacia la frecuencia de bienestar. Las frases deben pronunciarse con lentitud, respirando, dejando que cada palabra resuene en el cuerpo. El tono, la intención y el sentimiento son tan importantes como el contenido. No se trata de gritar al cielo, sino de vibrar en sintonía con la verdad que se proclama. El momento de decretar también tiene su importancia. Los antiguos aconsejaban hacerlo al amanecer o al anochecer, cuando el velo entre el mundo físico y el espiritual es más delgado. Sin embargo, el tiempo ideal no es el del reloj, sino el del estado interior. Cuando el corazón está sereno y la mente despejada, cualquier instante puede convertirse en un portal creador. Algunos prefieren acompañar el decreto con respiraciones profundas, visualización o movimiento corporal. Otros simplemente cierran los ojos y dejan que la palabra fluya como una oración. Lo esencial no es la forma, sino la conciencia con la que se pronuncia. Decretar con conciencia también exige responsabilidad. Cada palabra pronunciada con intención es una orden al universo, y toda orden conlleva consecuencias. Por eso, el decreto debe nacer del amor, no del ego. No se decreta para manipular, controlar o dañar, sino para expandir la luz, la armonía y el bien mayor. Cuando el decreto beneficia solo al hablante, su poder se limita; cuando incluye a los demás, su energía se multiplica. El universo responde con más fuerza a los decretos que buscan elevar la totalidad, porque ellos vibran en la frecuencia de la creación divina. La práctica constante del decreto consciente transforma la vida porque reeduca la mente. Cada vez que declaras una verdad elevada, debilitas los viejos patrones de miedo, escasez o desconfianza. Con el tiempo, tu subconsciente comienza a aceptar las nuevas afirmaciones como realidades, y tu comportamiento se ajusta a ellas. Así, lo que comenzó como una práctica verbal se convierte en una forma natural de ser. El decreto, entonces, deja de ser una técnica y se transforma en una expresión espontánea de poder interior. Decretar con conciencia es recordar quién eres, un creador capaz de moldear la realidad con su palabra. Es reconocer que la energía sigue a la atención y que toda afirmación es una chispa de intención que puede dar vida o apagarla. Cuando decretas con fe, con amor y con presencia, tus palabras dejan de ser deseos para convertirse en mandatos sagrados. Entonces, la vida se reordena, las oportunidades aparecen y el universo responde con precisión a la frecuencia que has emitido. En ese punto, ya no hay diferencia entre pedir y recibir, entre soñar y vivir, porque has comprendido que todo decreto pronunciado desde la conciencia es la voz misma del Espíritu creando a través de ti. Capítulo 11. El poder del silencio sagrado. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una vibración más profunda. En él habita la fuente de toda palabra, el espacio donde se gesta la creación antes de ser pronunciada. Los antiguos sabios comprendían que el silencio era tan poderoso como el verbo, porque en su quietud se encuentra la energía pura que da forma a todo lo existente. Antes de hablar, antes de decretar, antes incluso de pensar, hay un instante de silencio absoluto. Ese momento invisible es el punto de unión entre el espíritu y la materia, entre la intención y la manifestación. Aprender a entrar en ese silencio es acceder al corazón mismo del poder creador. El silencio sagrado es una presencia viva, una inteligencia que sostiene el universo entero. Es el fondo inmutable sobre el cual resuena todo sonido. Quien aprende a escucharlo, comprende que las palabras no son más que olas en un océano infinito. Cada verbo, cada pensamiento, cada emoción nace del silencio y regresa a él. Cuando el ser humano logra quietar su mente y se sumerge en ese espacio interior, la vida comienza a hablarle en otro idioma, el de la intuición, la sincronicidad y la certeza. En el silencio, uno no busca respuestas, las recibe. No. Se intenta entender, se comprende. Es allí donde la palabra se purifica y el alma recuerda su tono original. El silencio no es pasividad ni vacío, sino una fuerza creadora en estado latente.
Es el terreno fértil donde germinan los decretos más poderosos. Los iniciados antiguos lo sabían bien, antes de pronunciar cualquier palabra sagrada, guardaban largos periodos de silencio. No porque temieran hablar, sino porque entendían que la palabra sin silencio es ruido. El silencio acumula energía, concentra la intención y refina la vibración. Hablar sin haber pasado por el silencio es como sembrar sin preparar la tierra. En cambio, cuando la palabra nace del silencio, lleva consigo la claridad y la potencia del espíritu. Por eso, las palabras de los sabios son pocas, pero sus ecos son eternos. El silencio sagrado también es un espejo. En él se reflejan nuestras voces internas, las emociones ocultas y los pensamientos que suelen pasar inadvertidos. Quien se atreve a permanecer en silencio se encuentra cara a cara con su propia verdad. Es una experiencia desafiante, porque el silencio revela lo que el ruido intenta ocultar. Pero solo cuando la mente se enfrenta a sí misma puede comenzar la verdadera transformación. El silencio limpia, sana y ordena. Permite escuchar la voz del alma, esa guía interior que siempre ha estado allí, pero que rara vez logra hacerse oír entre el tumulto de los pensamientos. En la práctica espiritual, el silencio no se busca como un fin, sino como un medio para conectar con el centro. Puede encontrarse en la meditación, en la contemplación de la naturaleza o incluso en un instante cotidiano de presencia total. Lo importante no es el lugar, sino la disposición interior. Estar en silencio no siempre significa callar externamente, a veces significa detener el diálogo interno, liberar la mente de juicios y rendirse al momento presente. En ese estado, cada respiración se vuelve una oración y cada latido un mantra. El silencio se convierte en un templo invisible donde la conciencia se expande y el verbo recupera su poder original. El mundo moderno teme al silencio porque ha olvidado su propósito. Vivimos rodeados de ruido, de palabras y distracciones que llenan el espacio vacío que tanto nos cuesta enfrentar. Sin embargo, el alma anhela ese espacio. En el silencio, se renueva, se reconecta y se recuerda. Es allí donde la energía se reorganiza y donde el caos se convierte en claridad. Las respuestas que la mente busca afuera ya existen en ese silencio interior. No se trata de escapar del mundo, sino de encontrar el silencio dentro de él, de descubrir que incluso en medio del ruido se puede permanecer en calma, como el centro inmóvil de un huracán. El silencio también es un lenguaje. No con letras ni sonidos, sino con vibraciones. El universo habla en silencio, y quien aprende a escuchar sus pausas, entiende su ritmo. Hay silencios que curan, silencios que acompañan, silencios que revelan verdades imposibles de expresar con palabras. En las tradiciones místicas, el silencio era considerado el nombre secreto de lo divino, el estado donde el alma y Dios se reconocen sin necesidad de mediadores. Por eso, en los templos y monasterios, el silencio era una forma de oración continua, una conversación con el infinito que no requería voz. Practicar el silencio sagrado no significa retirarse del mundo, sino aprender a llevarlo dentro de uno. Es poder hablar sin perder la calma, actuar sin perder la presencia, escuchar sin necesidad de responder. Cuando el silencio se convierte en tu base, cada palabra que pronuncias nace de la paz, no de la reacción. Esa es la verdadera maestría del verbo, hablar desde el silencio interior. En ese estado, no hay exceso ni carencia, solo equilibrio. La palabra deja de ser instrumento de control para convertirse en canal de armonía. El poder del silencio sagrado radica en que contiene todas las posibilidades. Es la matriz de la creación, el espacio donde todo puede nacer. Cuando entras en él, dejas de ser un hablante y te conviertes en un creador consciente. Desde allí, cada palabra que pronuncias es una extensión de la verdad que has encontrado en tu propio silencio. En ese momento, ya no hablas por necesidad, sino por propósito. Tu voz se vuelve el eco de lo eterno, y el mundo, al escucharte, recuerda también su origen. Porque detrás de toda palabra, de todo sonido, de todo pensamiento, siempre está el mismo misterio, el silencio que lo contiene todo. Capítulo 12. El verbo que sana. Desde el principio, la humanidad comprendió que el sonido podía curar.
Antes de que existieran los remedios o la medicina formal, las palabras eran usadas como bálsamos para el alma y el cuerpo. En las aldeas, los ancianos pronunciaban bendiciones para aliviar el dolor, las madres cantaban sobre las heridas, los sacerdotes entonaban himnos para purificar el espíritu. No se trataba de superstición, sino del reconocimiento de que el verbo posee una vibración capaz de restaurar el orden natural de la vida. Todo en el universo busca equilibrio, y cuando el cuerpo o la mente se desarmonizan, el sonido consciente puede devolverle su ritmo original. Así nacieron los cantos sagrados, los rezos, los mantras y las oraciones, herramientas para alinear la energía humana con la frecuencia de la salud. El verbo que sana no actúa por milagro, sino por resonancia. El cuerpo, al igual que todo lo existente, es vibración. Cada célula tiene su propio tono, su propia música interna. Cuando una emoción densa o un pensamiento negativo perturban esa melodía, se produce el desorden que llamamos enfermedad. La palabra, pronunciada con amor, fe y presencia, es capaz de restablecer la armonía perdida. No porque las sílabas en sí tengan poder mágico, sino porque el sonido lleva la intención del alma y la intención dirige la energía. Cuando hablas con compasión, tu voz se convierte en medicina. Cuando te diriges a ti mismo o a otros con ternura y respeto, el campo vibratorio se reorganiza y la vida responde con sanación. Los antiguos sabios sabían que la palabra puede ser remedio o veneno. Por eso enseñaban que antes de hablar había que observar el corazón. Una palabra dicha con ira puede herir más que una herida física, y una palabra dicha con amor puede salvar una vida. La energía del verbo penetra profundamente en el cuerpo y en la mente, porque la vibración sonora afecta directamente el sistema nervioso y el corazón. Las palabras de aliento generan paz, reducen la tensión y fortalecen la confianza. Las palabras de crítica o juicio, en cambio, activan el miedo y debilitan la vitalidad. La sanación verbal comienza cuando elegimos conscientemente hablar de manera que eleve, inspire y libere. El poder curativo del verbo no solo actúa hacia afuera, sino también hacia adentro. Muchas enfermedades nacen del diálogo interno, de las frases duras que repetimos sin darnos cuenta. No sirvo, no puedo, soy un fracaso, nadie me quiere. Cada una de esas declaraciones es un decreto que el cuerpo obedece fielmente. La mente traduce esas palabras en reacciones químicas y las células responden. Así, la voz interior se convierte en medicina o en veneno. Sanarse implica transformar ese diálogo. Reemplazar las palabras de castigo por palabras de amor es el primer paso hacia la verdadera curación. Cuando comienzas a hablarte como hablarías a alguien que amas, algo en tu interior se reordena y la energía vital vuelve a fluir. El verbo que sana también se manifiesta a través de la escucha. Escuchar con empatía y presencia es una forma de curar. Muchas veces no necesitamos soluciones, sino ser escuchados sin juicio. Cuando alguien nos escucha de verdad, sentimos que nuestra energía se equilibra. El oído capta la vibración del sonido, pero el alma capta la vibración de la intención. Por eso, escuchar con amor es tan poderoso como hablar con amor. Ambas son expresiones del mismo verbo sanador, uno que conecta, que restaura, que devuelve al otro la sensación de unidad. En las tradiciones espirituales, la sanación por la palabra se entendía como una comunión con lo divino. Los rezos y cánticos no eran simples rituales, sino canales por los cuales la energía sagrada descendía a través del sonido. Cada sílaba tenía un propósito, cada respiración una dirección. En Egipto, los sacerdotes usaban entonaciones específicas para armonizar los templos. En India, los mantras eran considerados fórmulas vibratorias para restablecer el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. En las culturas indígenas, el canto era medicina, porque restauraba el vínculo entre el ser humano y la tierra. En todos los casos, el principio era el mismo, la palabra pronunciada con intención pura sana porque recuerda al cuerpo su armonía original. El verbo sanador también actúa más allá del tiempo y la distancia. Una bendición, un pensamiento amoroso o una oración sincera pueden alcanzar a alguien que se encuentra lejos. La energía del verbo viaja en el campo de la conciencia y la conciencia no conoce límites físicos. Por eso,
cuando pronuncias palabras de luz hacia alguien, aunque no las oiga, la vibración llega. Lo mismo ocurre con la gratitud y el perdón, son palabras silenciosas que limpian el alma y devuelven la paz. El perdón, especialmente, es una de las formas más profundas de sanación verbal. Decir te perdono o me perdono con el corazón es liberar la energía estancada del dolor, y esa liberación abre espacio para que la vida fluya de nuevo. Sanar con la palabra no significa negar el dolor, sino reconocerlo y transformarlo. La palabra consciente no oculta la herida, la acaricia hasta que deja de sangrar. Nombrar el sufrimiento con amor es el primer paso para trascenderlo. Cuando das nombre a tus emociones sin juzgarlas, las haces visibles, y lo visible puede curarse. El silencio también forma parte del verbo sanador, porque hay momentos en que no se necesita hablar, sino sostener la energía desde la presencia. En esa quietud, el sonido interior del alma comienza a restablecer el equilibrio. El verbo que sana es el verbo que ama. No importa el idioma ni la forma, sino la vibración que transmite. Cada palabra amorosa, cada pensamiento compasivo, cada frase de aliento tiene el poder de reescribir la energía de quien la recibe. En un mundo donde la palabra se usa con tanta ligereza, recuperar su valor sanador es un acto de revolución espiritual. Hablar con conciencia es sanar el mundo, una conversación a la vez. Cuando comprendemos que cada palabra puede ser medicina, elegimos con más cuidado lo que decimos, cómo lo decimos y desde dónde lo decimos. Y así, poco a poco, la humanidad puede volver a usar el verbo como fue concebido en el principio, no para destruir ni dominar, sino para restaurar la armonía y devolver la vida a todo lo que toca. Capítulo 13. El lenguaje de la abundancia. La abundancia no es una cantidad de cosas, sino un estado de conciencia. Es una frecuencia que se expresa a través de la gratitud, la confianza y la apertura a recibir. Quien vive en abundancia no necesariamente posee más, sino que reconoce que ya tiene todo lo que necesita en el momento presente. El lenguaje que usamos determina nuestra relación con esa energía. Las palabras son puentes o barreras hacia la prosperidad, porque cada una vibra en una frecuencia particular. Hablar de carencia crea más carencia, hablar de plenitud atrae más plenitud. La abundancia comienza en la mente, florece en la palabra y se manifiesta en la acción. Aprender a hablar el idioma de la abundancia es reaprender a mirar la vida desde la suficiencia y no desde la falta. Desde tiempos antiguos, los maestros espirituales enseñaban que la palabra es una herramienta de creación. Lo que afirmas con convicción se convierte en tu experiencia. Cuando dices no tengo, el universo escucha una orden y te responde en la misma frecuencia, te mantiene en la carencia. Cuando dices yo merezco, yo recibo, yo agradezco, el campo vibratorio cambia, porque estás declarando apertura. Las palabras que pronuncias con fe se convierten en decretos que moldean la realidad. Pero para que el lenguaje de la abundancia sea auténtico, debe nacer de un sentimiento genuino de gratitud. No se trata de repetir frases positivas de manera mecánica, sino de sentir profundamente que la vida te sostiene en cada instante. La gratitud es la raíz del lenguaje de la abundancia. No es una emoción pasajera, sino una actitud vibratoria que transforma la percepción. Cuando agradeces, reconoces el flujo de la vida en ti, y esa conciencia abre nuevos canales de recepción. El universo responde a la gratitud como una flor al sol, se expande. Por el contrario, la queja contrae la energía y bloquea el flujo. Cada palabra de agradecimiento es una semilla de prosperidad, cada palabra de queja es una sombra que impide que la semilla germine. Los sabios decían que la abundancia no se conquista, se sintoniza. Y la frecuencia que la sintoniza es la gratitud expresada en pensamiento, palabra y acción. Hablar desde la abundancia implica cuidar el vocabulario cotidiano. Expresiones como no alcanza, todo está difícil, nunca hay suficiente, son decretos inconscientes que mantienen la mente anclada en la escasez. El universo no distingue entre broma y verdad, responde a la vibración. Cada palabra que pronuncias es una orden vibratoria que se multiplica. Por eso, los antiguos aconsejaban hablar con respeto, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. En el lenguaje de la abundancia, las palabras son afirmaciones de poder, estoy siendo guiado, la vida me sostiene,
todo llega a su tiempo, el universo siempre provee. Este tipo de frases no solo atraen prosperidad material, sino equilibrio emocional y espiritual. La abundancia no puede manifestarse donde hay miedo. El miedo al fracaso, a perder, a no merecer, genera un campo vibratorio que bloquea el flujo natural de la vida. El lenguaje del miedo es la negación del lenguaje de la abundancia. Por eso, hablar desde la confianza es un acto de fe y de apertura. Cada vez que eliges palabras de esperanza en lugar de preocupación, refuerzas la vibración de la abundancia. El universo no responde a los deseos que se expresan con ansiedad, sino a las afirmaciones que se pronuncian con calma y certeza. Hablar con fe es hablar el idioma de la creación, y la fe se traduce en palabras que reconocen el bien incluso antes de verlo manifestado. El lenguaje de la abundancia también implica aprender a recibir. Muchas personas bloquean la prosperidad porque no saben aceptar lo que la vida les ofrece. Dicen querer abundancia, pero se sienten incómodas cuando reciben un elogio, una ayuda o una oportunidad. El verbo recibir es tan importante como el verbo dar. Cuando alguien te ofrece algo y tú lo rechazas, estás negando al universo la posibilidad de fluir a través de ti. La abundancia no se acumula, circula. Quien sabe recibir, también sabe dar, porque entiende que todo lo que llega no es para retenerlo, sino para multiplicarlo. Las palabras que expresan generosidad y apertura, como gracias, acepto, comparto, mantienen el flujo vivo. La mente entrenada en la carencia necesita ser reeducada con un nuevo vocabulario. Esto no se logra de un día para otro, pero comienza con un simple cambio de lenguaje. Sustituir no puedo por lo intentaré, no hay por ya está llegando, es difícil por estoy aprendiendo. Cada una de estas transformaciones verbales cambia la frecuencia interna y, con el tiempo, la realidad externa responde a ese nuevo patrón. El lenguaje de la abundancia es el lenguaje de la esperanza, de la posibilidad y de la expansión. Cada palabra positiva pronunciada con convicción es una llave que abre puertas invisibles. Hablar con abundancia no significa negar los desafíos ni fingir optimismo, sino elegir palabras que mantengan la conexión con la fuerza de la vida. Incluso en momentos de dificultad, puedes hablar con esperanza. Decir esto también pasará, algo bueno nacerá de esto, todo tiene un propósito es mantener la fe activa. La fe es la base vibratoria de la abundancia, porque mantiene la energía en movimiento incluso cuando el resultado aún no se ve. Quien habla desde la fe construye puentes hacia lo invisible, y esos puentes se convierten en caminos de manifestación. El lenguaje de la abundancia es un compromiso diario con la verdad de que la vida es generosa. No es una técnica, es un modo de vivir y de relacionarse con el universo. Cada palabra pronunciada con gratitud, amor y confianza es una oración silenciosa que fortalece el vínculo con la fuente. Cuando hablas desde la plenitud, inspiras a otros a hacer lo mismo y la energía colectiva se eleva. Así, la abundancia deja de ser un objetivo personal y se convierte en un estado compartido. Porque el verdadero lenguaje de la abundancia no busca acumular, sino expandir la luz para que todos recuerden que el universo siempre da más de lo que pedimos cuando aprendemos a hablar su idioma, el de la gratitud, la alegría y la confianza absoluta en la vida. Capítulo 14. El eco del alma en el universo. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción generan una vibración que se expande más allá de lo visible. Vivimos inmersos en un océano de energía donde todo lo que emitimos deja una huella. El alma, con su frecuencia única, resuena constantemente con el universo, enviando ondas que se reflejan en forma de experiencias, personas y circunstancias. Este fenómeno, conocido por los sabios de la antigüedad, es la ley de resonancia. Aquello que vibra en una frecuencia determinada atrae lo que vibra en la misma sintonía. No se trata de un concepto metafórico, sino de una realidad energética que conecta lo más íntimo de nuestro ser con el tejido mismo de la creación. El universo es un espejo que devuelve el eco de nuestra vibración interior. El alma no se comunica con palabras, sino con energía. Su lenguaje son las emociones, las intenciones y los pensamientos cargados de sentimiento. Cada vez que albergas una emoción intensa, envías una señal que el universo recibe y amplifica. Si esa emoción nace del amor, la gratitud o la alegría, el eco que regresa es una experiencia armónica.
Si nace del miedo, la duda o el resentimiento, el eco se convierte en una lección que busca llevarte de regreso a la coherencia. El universo no castiga ni recompensa, simplemente refleja. Por eso, conocer el propio tono vibratorio es esencial para crear una vida consciente. Lo que experimentas no es azar, sino el reflejo de lo que emanas. Los antiguos enseñaban que el alma vibra como un instrumento y el universo responde a su melodía. Si el alma está en paz, todo a su alrededor tiende a armonizarse. Si el alma está perturbada, la realidad se vuelve caótica, no como un castigo, sino como un llamado a restaurar el equilibrio. Nada ocurre fuera de la ley de resonancia. Las personas que llegan a tu vida, las oportunidades que aparecen o se alejan, las circunstancias que se repiten, son ecos del estado interior que mantienes. A veces el eco tarda en volver, y eso hace creer que no hay conexión, pero el universo siempre responde, solo que lo hace a su tiempo, en el momento perfecto para tu evolución. El eco del alma no siempre se manifiesta de manera evidente. A menudo llega disfrazado de desafío, pérdida o conflicto. Es entonces cuando el ego protesta y se pregunta por qué atrae dolor si busca la luz. Pero el alma sabe que todo eco, incluso el más incómodo, tiene un propósito. A través de la resonancia, la vida nos muestra las partes de nosotros que aún necesitan ser vistas, comprendidas o sanadas. Cada situación difícil es un espejo que refleja una frecuencia interna que puede ser transformada. Así, el universo se convierte en un maestro silencioso que, sin palabras, nos invita a recordar quiénes somos realmente. Para cambiar el eco, no hay que luchar contra el sonido, sino modificar la vibración que lo origina. Cambiar la frecuencia interior es cambiar la melodía del alma. Esto se logra mediante la observación consciente, la limpieza emocional y el uso deliberado de la palabra. Cuando hablas con amor, aunque las circunstancias no sean ideales, comienzas a elevar tu vibración. Cuando agradeces en medio de la incertidumbre, transformas el eco que estás enviando. Cada pensamiento elevado es una nota nueva que se incorpora a la sinfonía de tu vida. La clave no está en controlar el resultado, sino en elegir con qué energía deseas contribuir al concierto universal. El universo no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo responde a lo que vibras con más fuerza. Si piensas constantemente en lo que no quieres, estás alimentando esa frecuencia. El alma emite su eco más potente cuando la emoción acompaña el pensamiento. Por eso, es esencial cultivar emociones que reflejen la realidad que quieres crear. La alegría, la compasión y la fe son vibraciones altas que armonizan el campo energético y generan experiencias similares. De igual manera, la envidia, el rencor o la desesperanza reducen la frecuencia y atraen vivencias que las confirman. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de transmutarlo. Cada emoción reconocida y liberada eleva la nota de tu alma. El eco del alma también se amplifica cuando muchas conciencias vibran en sintonía. Una sola voz puede tener poder, pero muchas voces en armonía pueden cambiar el mundo. Por eso, las oraciones colectivas, los cantos sagrados y las meditaciones en grupo tienen tanta fuerza. No porque el universo escuche con más atención, sino porque la vibración conjunta crea un campo de resonancia capaz de alterar la energía global. Cuando varias almas emiten una misma intención de amor, paz o sanación, el eco que regresa es tan vasto que puede influir en la conciencia planetaria. Así se explica por qué los sabios siempre insistieron en la importancia de la unión, la cooperación y la fraternidad espiritual. El alma no busca controlar el eco, sino comprenderlo. En cada resonancia hay una enseñanza, una oportunidad para afinar el instrumento interior. Aprender a leer los mensajes que la vida devuelve es una forma de sabiduría profunda. Si algo se repite, si una situación persiste, no es casualidad, es un reflejo que pide atención. Cambiar el exterior sin atender el interior es como intentar modificar el eco sin cambiar la voz. Solo cuando transformas tu vibración, el mundo empieza a sonar distinto. Así, cada palabra, cada pensamiento y cada acto se convierten en notas conscientes de una melodía mayor, la música de tu alma expandiéndose a través del universo. El eco del alma en el universo es eterno. Lo que emites hoy seguirá viajando, influyendo,
resonando en lugares y tiempos que quizás nunca conocerás. Por eso, hablar con amor, actuar con bondad y pensar con claridad no solo beneficia tu vida, sino también la de quienes comparten tu frecuencia. Somos parte de una red infinita de vibraciones donde cada nota cuenta. Cuando eliges conscientemente la melodía que deseas emitir, contribuyes a elevar la sinfonía de la creación. Y así, el eco que regresa no solo te refleja, sino que también te recuerda tu verdadera naturaleza, un ser de luz que canta, a través de su alma, la canción eterna del universo. Capítulo 15. Forjar tu palabra de poder. Cada ser humano posee una vibración única, una nota esencial que lo distingue en la sinfonía de la existencia. Esa vibración puede concentrarse en una frase, una palabra o un sonido que actúa como llave hacia la manifestación consciente. Forjar tu palabra de poder no consiste en inventar algo nuevo, sino en recordar la frecuencia que ya habita en ti y darle forma a través del verbo. Las antiguas tradiciones enseñaban que cada persona tenía un nombre sagrado, un sonido interno que representaba su misión en la tierra. Encontrar tu palabra de poder es encontrar ese nombre interior, esa fórmula vibratoria que te conecta con la fuerza creadora del universo. Cuando la descubres, tu voz deja de ser un instrumento común y se convierte en un canal directo de energía. El proceso de forjar tu palabra de poder comienza con el silencio y la observación. No se trata de elegir una frase porque suena bien o porque otros la repiten, sino de escuchar lo que tu alma ya viene susurrando desde siempre. Puede aparecer en un momento de calma, en medio de una meditación, o incluso en una experiencia intensa que marque un antes y un después. No busques la palabra con la mente, deja que ella te encuentre a ti. Las palabras nacidas del intelecto tienen fuerza temporal, pero las que emergen del alma contienen poder eterno. Por eso, antes de forjar tu palabra, debes purificar tu energía, liberar los miedos y callar las voces externas que intentan dictar quién deberías ser. Solo entonces la frase verdadera podrá revelarse. Tu palabra de poder debe reflejar lo que realmente eres, no lo que deseas aparentar. Debe vibrar en armonía con tu esencia más pura y despertar una sensación de verdad cuando la pronuncias. Puede ser una afirmación corta, un mantra personal o una frase completa, pero su estructura debe ser afirmativa, clara y en tiempo presente. Yo soy luz, yo soy abundancia, camino en verdad, todo está en orden, mi voz crea armonía. Lo importante no es la forma exacta, sino la resonancia que genera en ti. Al decirla, debes sentir que algo se expande en tu interior, como si el alma reconociera su propio reflejo. Si la repites y no sientes nada, no has encontrado tu palabra aún. Si la repites y sientes calma, poder o conexión, sabrás que has llegado al núcleo de tu vibración. Forjar tu palabra de poder también implica consagrarla. No basta con descubrirla, hay que activarla. Los antiguos sabios lo hacían a través de rituales sencillos pero profundos, encendían una vela, respiraban conscientemente y pronunciaban la palabra con plena atención, dejando que la vibración recorriera su cuerpo y su entorno. En la actualidad, puedes hacerlo del modo que resuene contigo. Lo importante es que el momento sea sagrado, que tu mente esté presente y tu corazón abierto. Cada vez que repites tu palabra de poder, estás reforzando un canal energético entre tu conciencia y la energía universal. Con el tiempo, esa frecuencia se graba en tu campo vibratorio, y la vida comienza a alinearse con ella. El poder de una palabra no está solo en su sonido, sino en la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces cuando la pronuncias. Si tu palabra de poder es yo soy abundancia, pero vives en constante queja o temor, la vibración se neutraliza. La palabra debe convertirse en una guía de comportamiento, en una brújula que oriente tus decisiones. Cada vez que enfrentes un desafío, recuerda tu frase y actúa desde ella. Si tu palabra es yo soy paz, entonces tu tarea será responder con calma ante el conflicto. Si es yo soy verdad, deberás aprender a ser honesto incluso cuando sea incómodo. De esta manera, la palabra deja de ser solo una afirmación para convertirse en un modo de vida. La repetición consciente es la fragua donde se templa la palabra de poder. No se trata de repetirla como un hechizo mecánico, sino de hacerlo con sentimiento y presencia. Cada vez que la pronuncias, refuerzas el vínculo entre tu mente y tu espíritu.
Puedes hacerlo en voz alta, en silencio o durante la meditación, pero siempre desde el corazón. Con el tiempo, notarás que tu energía cambia, la mente se aclara, las emociones se equilibran y las circunstancias comienzan a reflejar tu nueva vibración. Lo que antes parecía imposible empieza a fluir con naturalidad, porque el universo responde a la frecuencia estable y coherente de tu verbo. Forjar tu palabra de poder es también un acto de responsabilidad. Al pronunciarla, estás declarando tu disposición a vivir desde una nueva conciencia. Ya no puedes refugiarte en el papel de víctima ni en la inercia de los hábitos antiguos. Tu palabra te compromete contigo mismo y con la vida. Es una promesa sagrada, un contrato vibratorio que establece que de ahora en adelante tu energía servirá a la expansión, no al miedo. Por eso, muchos temen encontrar su palabra, intuyen que, una vez revelada, ya no habrá marcha atrás. Pero el alma no teme los compromisos que la liberan, solo el ego los evita, porque presiente que el verbo verdadero lo desarma. Cada persona puede tener una palabra distinta, pero todas las palabras de poder comparten una misma esencia, la reconexión con lo divino. No son fórmulas mágicas ni amuletos, sino llaves que abren la puerta hacia el recuerdo de quién eres. Cuando pronuncias tu palabra, activas el código de tu alma y el universo responde con sincronicidades, oportunidades y encuentros que confirman tu nueva frecuencia. A partir de ese momento, tu vida se convierte en un espejo de esa vibración. Ya no necesitas buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, porque tu palabra te recuerda que el poder creador habita en ti. Forjar tu palabra de poder es crear un puente entre el cielo y la tierra, entre la intención y la manifestación. Es un acto de amor hacia ti mismo y hacia la vida, una manera de declarar que eliges ser consciente de tu papel como creador. Cuando la encuentres, protégela, repítela, vívela. Permite que te transforme y te eleve. Con el tiempo, descubrirás que no solo pronuncias tu palabra, sino que tu palabra te pronuncia a ti. Y entonces comprenderás que el verdadero poder no consiste en controlar el mundo, sino en vibrar en armonía con él, dejando que tu voz, como un eco divino, recuerde al universo la melodía que siempre ha llevado en su corazón. Capítulo 16. Rituales y prácticas de activación. Una palabra de poder, por sí sola, es una semilla de inmenso potencial. Pero para que esa semilla germine y se convierta en una fuerza viva, necesita ser nutrida mediante la práctica consciente. Los antiguos sabían que la energía se activa a través de la intención sostenida, el movimiento del cuerpo, la respiración y la repetición sagrada del sonido. Por eso, los rituales eran parte esencial de su vida espiritual. No se trataba de superstición, sino de ciencia vibratoria, comprendían que cada gesto, cada respiración y cada pensamiento dirigidos con propósito creaban una estructura energética capaz de sostener la palabra en el tiempo. Activar. Tu palabra de poder es convertirla en un hábito sagrado, un acto cotidiano que une lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Todo ritual comienza con la disposición interior. No es el lugar, el incienso ni la vela lo que confiere poder, sino el estado de conciencia con el que se realiza. Antes de pronunciar tu palabra de poder, dedica unos minutos a limpiar tu mente de pensamientos dispersos. Respira profundamente, siente el peso de tu cuerpo y deja que tu atención se asiente en el presente. Este acto simple prepara el campo energético, como quien limpia el terreno antes de sembrar. Luego, lleva tu mano al corazón y recuerda la intención detrás de tu palabra, ¿por qué la elegiste? ¿Qué deseas expandir con ella? Cada vez que pronuncias tu palabra, esa intención debe estar viva, como una llama interior que da sentido al sonido. Una de las prácticas más poderosas para activar tu palabra de poder es la respiración consciente. La respiración es el puente entre el cuerpo y el espíritu. Cuando respiras de manera profunda y rítmica, creas un canal por el que la energía fluye libremente. Puedes practicar de esta manera, inhala lentamente mientras piensas en tu palabra, deja que la vibración de su significado llene tus pulmones y exhala pronunciándola en voz alta o mentalmente. Siente cómo el aire que sale de ti lleva la frecuencia de esa palabra hacia el mundo. Este acto, repetido con constancia, impregna tu campo energético con la vibración del verbo creador. La respiración convierte la palabra en movimiento y el movimiento en manifestación.
Otra práctica fundamental es la repetición sonora, lo que las tradiciones llaman el canto o la entonación sagrada. Al repetir tu palabra de poder en un tono que te resulte natural, generas una vibración sostenida que armoniza tus centros energéticos. Puedes hacerlo en silencio o en voz alta, pero lo ideal es hacerlo con plena presencia. Siente la resonancia de tu voz en el pecho, en el cráneo, en el abdomen. Deja que el sonido te atraviese, que te envuelva. El cuerpo entero debe participar, porque él también es instrumento del verbo. Con el tiempo, la repetición constante se transforma en una melodía interior que te acompaña incluso cuando no estás hablando. Es el alma cantando su verdad. Los rituales también pueden incluir elementos simbólicos que te ayuden a enfocar la intención. Encender una vela representa la luz de la conciencia que despierta en ti. Escribir tu palabra en un papel y colocarlo en un lugar especial de tu hogar le otorga presencia física en tu vida diaria. Caminar en silencio repitiéndola en cada paso conecta el verbo con la tierra, anclando su energía en la materia. Mirarte al espejo y decir tu palabra con convicción fortalece tu relación contigo mismo. Cada uno de estos actos, aunque parezca sencillo, crea un circuito energético que alimenta la frecuencia de tu palabra y la hace más tangible. Una práctica poderosa es la meditación de activación. Siéntate en silencio, cierra los ojos y visualiza tu palabra de poder escrita en luz frente a ti. Imagina que esa luz comienza a girar lentamente, irradiando energía dorada que te envuelve. Mientras respiras, deja que la palabra entre en ti, como si la inhalaras. Siente cómo cada célula de tu cuerpo vibra en la misma frecuencia. Luego, al exhalar, imagina que esa vibración se expande hacia el mundo, llenando tu entorno con la energía de tu verbo. Este ejercicio no solo fortalece tu conexión con la palabra, sino que la proyecta al campo universal, permitiendo que las circunstancias comiencen a reorganizarse según esa nueva frecuencia. También puedes activar tu palabra de poder a través de la escritura consciente. Escribe tu frase repetidamente, pero no de manera automática. Mientras lo haces, piensa en lo que representa, siente su significado. La escritura fija la vibración en el plano material. Si lo haces cada mañana o antes de dormir, la mente comienza a integrarla como una verdad establecida. Con el tiempo, esa palabra se vuelve parte de tu pensamiento habitual y, por lo tanto, de tu realidad. Los antiguos sabían que escribir era una forma de invocación, cada trazo contenía intención, cada letra era una vibración que se extendía más allá del papel. No existe un único ritual correcto. Lo importante es que sea auténtico, que refleje tu forma de conectar con lo sagrado. Puedes combinar el sonido, el movimiento, la respiración, la escritura o la visualización según lo que resuene contigo. Lo esencial es la constancia. Una palabra de poder se fortalece con la práctica diaria, igual que un músculo se desarrolla con el ejercicio. Cada día que la pronuncias conscientemente, su energía se expande hasta que llega a un punto en el que ya no necesitas repetirla para sentirla. Se convierte en parte de ti, en una frecuencia permanente que acompaña cada pensamiento y cada acción. Activar tu palabra de poder es también activarte a ti mismo. Es despertar tu capacidad de crear, sanar y transformar. Es recordar que no eres un observador pasivo del universo, sino un participante activo en su danza eterna. Cada ritual que realizas es una conversación con la energía, una forma de decirle al cosmos, estoy presente, consciente y dispuesto a crear desde el amor. Cuando realizas tus prácticas con devoción, no estás adorando un símbolo externo, sino honrando tu propio poder interior. El propósito final de todo ritual es que la práctica se convierta en estado. No se trata de depender del gesto, sino de encarnar su significado. Cuando la palabra de poder está completamente activada, ya no necesitas repetirla, la vives. Tu respiración, tu mirada, tus decisiones y tus silencios emiten la vibración que antes solo expresabas con la voz. En ese punto, el ritual se vuelve permanente y cada día de tu vida se transforma en una ceremonia sagrada. La palabra ya no es una herramienta, sino una extensión de tu conciencia. Has despertado el verbo creador en ti, y ahora cada instante, cada pensamiento y cada respiración se convierten en una ofrenda al universo que te escucha. Capítulo 17.
Vivir desde el verbo creador. Llegar a vivir desde el verbo creador es el punto culminante de todo este camino. No se trata solo de comprender intelectualmente el poder de la palabra, ni de practicar afirmaciones o rituales de manera esporádica. Vivir desde el verbo creador significa convertirte en la expresión constante de la conciencia que sabe que todo lo que emite regresa, que cada palabra, pensamiento y gesto son actos de creación. Es existir en un estado de atención continua, en el que la palabra no se usa para llenar silencios, sino para dirigir energía, construir armonía y mantener la coherencia con la esencia divina que habita en ti. Es transformar la vida en un acto sagrado donde cada sonido pronunciado tiene propósito y cada silencio, significado. Vivir desde el verbo creador no implica hablar sin cesar, sino hablar con conciencia. Significa comprender que cada vez que eliges una palabra estás invocando una vibración que tendrá consecuencias. La palabra que lanzas al mundo se convierte en una onda que, tarde o temprano, regresa a ti. Por eso, el sabio no habla para imponerse ni para convencer, habla para ordenar la energía. Cada frase que pronuncia está impregnada de claridad, amor y verdad. La persona que vive desde el verbo creador no busca tener razón, sino expresar armonía. Su lenguaje no nace de la reacción, sino de la presencia. Ha comprendido que el silencio puede tener más poder que una multitud de frases sin alma, y que una sola palabra pronunciada desde el corazón puede cambiar el curso de una vida. El verbo creador no se limita a lo que dices, también abarca lo que piensas y lo que haces. Cada pensamiento es una palabra no pronunciada, cada acción es una palabra en movimiento. Cuando estas tres dimensiones se unifican, el ser humano se convierte en un canal puro de manifestación. Hablar con conciencia pero actuar desde la incoherencia disuelve el poder del verbo. Pensar en grande pero hablar con miedo genera confusión en el campo energético. Solo cuando las tres fuerzas vibran en una misma frecuencia, el verbo se vuelve creador en su totalidad. Entonces, la vida deja de ser una serie de eventos separados y se transforma en una corriente continua de energía consciente. Vivir desde el verbo creador es vivir desde la responsabilidad. Significa reconocer que no eres víctima del destino, sino autor de tu experiencia. Cada palabra que pronuncias es un pincel que pinta tu realidad. Si eliges palabras de amor, el lienzo de tu vida reflejará belleza; si eliges palabras de miedo, verás oscuridad. No hay juicios en esto, solo causa y efecto. La persona que comprende el verbo creador deja de culpar a los demás o a las circunstancias. Entiende que el poder de transformar su entorno reside en su propia vibración. Este entendimiento libera, porque devuelve al alma su poder original, el de crear conscientemente. Cuando vives desde el verbo creador, la gratitud se convierte en tu idioma natural. Agradeces antes de recibir, porque sabes que el acto de agradecer abre los canales de la manifestación. Agradeces lo que tienes y lo que no, porque entiendes que todo lo que ocurre tiene un propósito evolutivo. Tu palabra ya no se utiliza para quejarte, sino para bendecir. Cada frase se transforma en una semilla de expansión. Al hablar, siembras esperanza, alivio, inspiración. Y al hacerlo, elevas no solo tu propia energía, sino también la de quienes te rodean. Así, el verbo deja de ser un instrumento personal para convertirse en un servicio universal. El verbo creador también implica aprender a callar cuando la palabra no aporta luz. No todo silencio es vacío, algunos silencios son espacios de creación. En ellos, la energía se reorganiza y la intuición se hace más clara. El sabio habla cuando su palabra puede construir y guarda silencio cuando su energía necesita escucharse. Este equilibrio entre hablar y callar es una forma de maestría espiritual. Quien domina el verbo no necesita demostrar poder con palabras grandilocuentes, porque su vibración habla por él. Su sola presencia transmite calma, certeza y confianza. Cada movimiento, cada gesto y cada mirada son extensiones del mismo verbo silencioso que da forma al universo. Vivir desde el verbo creador requiere desaprender el hábito de usar las palabras para el drama, la culpa o la manipulación. El lenguaje cotidiano está lleno de frases que alimentan la separación y el miedo. Cambiarlo no es una tarea superficial, sino un proceso profundo de reprogramación interior. Es necesario observar cómo hablas de ti, de los demás y de la vida.
Cada juicio, cada queja, cada exageración debilita tu energía. En cambio, hablar con amabilidad, claridad y propósito fortalece tu campo vibratorio. Con el tiempo, descubrirás que las palabras que antes usabas de forma inconsciente ya no te representan, porque has elevado tu frecuencia. Tu verbo se vuelve más simple, pero más poderoso. Vivir desde el verbo creador es también vivir desde el amor. El amor es la vibración más alta del universo, y todo verbo que nace de él tiene el poder de sanar, unir y expandir. Cuando hablas desde el amor, tus palabras no buscan controlar, sino liberar. No intentan convencer, sino recordar. El amor convierte el verbo en una corriente de vida que transforma lo que toca. Al hablar con amor, te vuelves reflejo de la energía creadora que dio origen al cosmos. No hay mayor poder que ese, porque el amor es la palabra original, la que pronunció el universo al nacer. Al llegar a este punto, la práctica se vuelve natural. Ya no necesitas recordar afirmaciones ni hacer esfuerzos por mantenerte consciente. Tu verbo se ha vuelto parte de ti. Hablas con intención porque vives con intención. Tus palabras no son solo sonidos, sino extensiones de tu conciencia. La creación deja de ser un acto separado para convertirse en tu modo de existir. Comprendes que cada día, cada conversación y cada pensamiento son oportunidades para seguir manifestando la belleza del espíritu en el mundo. Vivir desde el verbo creador es el arte de ser puente entre lo invisible y lo visible. Es recordar que, al igual que el universo fue creado por una palabra, tu vida se renueva con cada palabra que eliges pronunciar. Cuando hablas desde el alma, el universo te escucha y responde en el mismo idioma. Ya no eres un espectador del milagro, eres parte del milagro. Tu voz se convierte en eco de la creación, tu silencio en su pausa perfecta. Y en ese equilibrio entre sonido y quietud, entre intención y rendición, descubres el verdadero poder del verbo, crear no para poseer, sino para servir, no para demostrar, sino para amar, no para dominar la realidad, sino para danzar con ella en perfecta armonía.